Bueno, empiezo con la segunda pregunta, que creo que va de mano con el final de esta pregunta. ¿Borges creía en Dios o era ateo? Es muy interesante esa pregunta. Mira, tengo acá un libro que se llama El tema de Dios en la poesía de Borges. Es jesuita el que lo escribió, lo cual ya está inclinado, como que quería que su héroe estuviera de su bando. Y creo que Borges, a ver, con sus sarcasmos y sus ironías se expresó muchísimas veces. Ahora, Dios es una figura muy presente en toda la obra, no solo en su poesía, sino también en sus cuentos. Es algo que está muy cargado de todo lo que fue su infancia y su formación. Su abuela era anglicana y él sabía de memoria la Biblia, la sabía en inglés, su lengua madre era el inglés, entonces se lo aprendió por su abuela que era inglesa y tenía muchísima estructura religiosa, por decirlo de alguna manera, con lo cual abrió espacio para poder jugar desde adentro. Y esto fue lo genial, ¿no? Porque él podía desbaratar ciertas teorías. Luego me han preguntado acerca de las tres versiones de Judas, por ejemplo, que es un cuento extraordinario. Justamente en las tres versiones de Judas es necesario haber estado muy empapado de la teología cristiana, católica, apostólica, porque si no, no se puede desentrañar el enigma de la manera en la que lo hace. Entonces, él tenía una gran formación. Luego, a mí las ironías de Borges me parecieron siempre muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, él decía, la ambición de todo escritor es ser verosímil y es convencer de una ficción a alguien para que crea que es verdad. La Biblia es uno de los cuentos más inverosímiles que existen. Sin embargo, el autor logró convencer a millones de personas de que era verdad. Definitivamente, el que escribió la Biblia y convenció con ese texto a millones de personas es Dios. Ergo, Dios existe, porque escribió la Biblia, no puede ser otro. ¿Cómo te va a convencer con estas parábolas y con estos juegos? Este era un poco el sarcasmo de la existencia de Dios en ese sentido. Después, en algunas entrevistas lo dijo bastante más serio, diciendo que no creía en un Dios observador, en un Dios personal que estuviera ahí mirando y atendiendo y juzgando. Él creía que podría haber como un sentido de ética, y él era una persona muy ético y habló mucho sobre la ética, acerca de cómo los valores podían gravitar o no en los actos de las personas, y en ese sentido él tenía una moral muy, muy marcada y venía de una con unos fundamentos religiosos muy importantes que creo que llegó a destejer, y creo que no se aferró a ninguna religión final, pero podríamos decir que en su era agnóstico, digamos, en el agnosticismo que tenía, estaba en esa pregunta, en esa duda de quién es aquel, ¿no? ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, ¿no? En Ajedrez lo trae y nos lo presenta de manera poética, y también nos lo dice muchas veces. Incluso también él explicaba, que decía, ¿por qué creer en Dios? ¿Por qué no creer en Dios? ¿No? ¿Y qué necesidad hay de creer o no creer? También. Entonces, es como que él estaba un poco más allá de lo que es la tradición, de lo que es la cultura nuestra, de ese Dios tan personal y tan cercano y tan paternalista, por decirlo de alguna forma. Entonces él tenía como otra relación. Sin embargo, jugó muchísimo con el concepto tradicional que nosotros tenemos empapados en nuestra cultura de aquel Dios bíblico, de aquel Dios trino, Dios único y demás, ¿no? Y todopoderoso y demás. De hecho, en muchos de sus cuentos apela a Dios, y en eso muchos de sus cuentos, por ejemplo, en tres versiones de Judas, pone la voz de un teólogo, y para ponerse en la voz de un teólogo hay que tener mucho, mucho recorrido en todo lo que es las escrituras y la Biblia, lo cual había un Dios ahí en Borges, y el Dios de Borges creo que es un tema interesantísimo, interesantísimo, porque como todo genio tenía sus ambivalencias, y creo que jugaba con esas ambivalencias también, ¿no? ¿Quieres seguir descubriendo el fascinante universo de Borges? No te pierdas la aventura de la Biblia de Borges. Regístrate en el curso y conviértete en un explorador del Aleph. borgesparatodos.com, tu curso online. Cursopedias.com, donde el saber ocupa su lugar.